en la cual también tenemos complicaciones. Todo tipo de fractura tiene complicaciones como retardo de consolidación, la pseudoartrosis, lesiones neurovasculares y artrogénicas, ¿no? Bueno, una vez hablado de las fracturas de la clavícula, vamos a hablar de lo que vendría a ser la fractura de la escápula o omóplato, como ustedes lo conocen. Entre las generalidades, la fractura de escápula es una fractura rara, no coincide más que el 1% del tipo generalmente el tipo de fractura. Es por un mecanismo de alta energía. El tratamiento primeramente de la fractura es importante y normalmente se acompaña con otras lesiones de politraumatizado. Aquí vamos a utilizar la clasificación AO para poder dividir a cada una de ellas y examen físico característico. Siempre va a haber un dolor y una impotencia funcional. Inversión diagnóstica es siempre realizar una radiografía, solicitar una radiografía AP lateral del hombro y axial de escápula, que vendría a ser bien importante para poder dar un diagnóstico en sí, un diagnóstico certero. Como saben, siempre la anamnesis es importante en los pacientes, ¿no? Entonces la clasificación a vos nos las va a dividir según el trazo de fractura, dependiendo de, de qué lugar sea y el trazo de la fractura. Como ustedes ya saben, la escápula tiene una forma de un triángulo invertido en el cual tenemos una cara anterior, una cara posterior, una cara anterior, lo que vamos a ver en la fosa subescapular, en la cara posterior, no, la característica de esta es que no, se nos va a dividir por una espina y nos va a ir en dos fosas, una fosa supraescapular, una fosa infraescapular. Tenemos en la parte más inferior un borde y tenemos lo que debería ser el agujero supraclavicular en la parte superior. Cada una de estas clasificaciones son importantes para nosotros, alfanuméricamente, para poder diferenciar cada tipo de fractura que tengamos y definir más o menos el tratamiento que se tiene que realizar. En este caso tenemos tratamientos conservadores en la mayoría de los pacientes y en el cual se va a realizar un vendaje de Belpo o más que todo un vendaje de Belpo de más de 4 a 6 semanas y cuando tenemos un tratamiento quirúrgico en el cual vemos que la fractura vendría a ser una fractura o un trazo interarticular con desplazamiento o también otro criterio para hacer un tratamiento quirúrgico vendría a ser una fractura expuesta. Como ven ahí, una fractura, ven ahí la osteosíntesis de lo que vendría a ser la escápula y colocado de placas, miren, a todo alrededor de lo que vendría a ser la escápula. ¿Alguna pregunta ahí? Nada, para que continuemos con el siguiente hueso. No, ninguna, doctor. Ya. Vamos a continuar con lo que vendría a ser el húmero. El húmero vendría a ser el hueso, un hueso largo que va a formar el esqueleto del brazo. ¿Ya? Como ustedes ya saben, todos los huesos largos tienen una extremidad superior, una extremidad inferior, un cuerpo diáfisis. Característica del húmero, que en la parte superior, en la extremidad próxima, vamos a encontrar una semiesfera de cabeza de húmero de un tercio, en la cual por debajo de esto vamos a encontrar un cuello anatómico, vamos a encontrar tro, trocánter, troquín y troquíter, y por debajo lo que vendría a ser el cuello quirúrgico. Esa es una de las características, el cuerpo de la diáfisis, importante recalcar que vendría a tener dos, tres caras y tres bordes y tres ángulos. En la extremidad inferior, importante recordar también que tenemos la tróclea, tenemos el cóndilo, tenemos la epitróquea, tenemos los epicóndilos, tenemos la fosa olecraniana, ¿ya? Y también tenemos la fosa coronoidea, que nos va a servir para la articulación y la funcionalidad del codo. Importante recalcar que la extremidad proximal del húmero va a formar parte de la articulación glenumeral, conformando con lo que vendría a ser la cabeza humeral y lo que vendría a ser la cavidad glenoidea que viene a formar parte de la escápula. Solamente parte de recordatorio de esto.
Ustedes saben que cómo está conformada la miología del hombro. Estamos conformados por el manguito rotador que va a estar formado en la parte posterior por el músculo supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor. Tenemos al redondo mayor, tenemos al músculo subescapular y al dorsal ancho que van a formar parte de lo que vendría a ser la anatomía de la miología del hombro. Seguimos con lo que vendría a ser la anatomía del brazo. Tenemos al bíceps, al tríceps braquial, donde tenemos al coraco braquial y al braquial anterior. Importante recordar también que la inervación y la irrigación de todo lo que vendría a ser nuestro pelo que va a dar por lo que vendría a ser la tibia subclavia, ¿no? Que va a pasar por debajo de lo que vendría a ser el canal subclavio a nivel de la clavícula y va a pasar por el borde más anterior de lo que vendría a ser la escápula, tomando en cuenta que este vendría a ser la arteria satélite de todos los miembros superiores. Importante recordarla. ¿Qué nervios tenemos que tomar en cuenta a nivel de la inervación, a nivel de cuando tenemos la fractura? La inervación de esto, por donde van a pasar, tenemos al nervio axilar, al nervio radial y al nervio cubital en toda su extensión del hueso humeral. Importante recalcar también que la angulación que tenemos en la extremidad superior de entre la cabeza y la diáfisis del húmero está entre cuello quirúrgico y cuello anatómico. Según la epidemiología, las fracturas de húmero aproximadamente deberían estar entre el 4 y el 5% de todas las fracturas. Son de 3 a 4 veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres y constituye la tercera fractura más común en los pacientes mayores. Entre las primeras tenemos las fracturas de cadera, de diafragma proximal y las muñecas. Tomando en cuenta que el mecanismo aquí es un mecanismo directo en algunos casos y también tenemos mecanismos indirectos. Ejemplo, los mecanismos directos, golpes directos con contracturas musculares bruscas y los indirectos con caídas del adulto mayor que vendrían a ser fracturas por flexión, que más que todo vendrían a ser del 90 al 95% en el adulto mayor. Según la etiología, también decimos que el 80% son no desplazadas o con desplazamiento mínimo debido a que los tendones del manguito rotador, que es lo que anteriormente les estaba recordando, y la cápsula queda intacta y el perosto intacto. Entonces, ¿por qué vemos que hay fracturas del húmero proximal y algunas que no están desplazadas? Es por la ayuda de todo lo que vendría a ser la anatomía estática que va a tener a nivel del hombro. El diagnóstico, para diagnosticar una fractura de húmero proximal, estamos hablando de que siempre paciente con antecedentes de trauma, la clínica vendría a ser importante cuando hablamos del dolor, los estudios complementarios que deberían ser las radiografías y la tomografía. La clínica, entonces, comenzamos la clínica. El paciente va ya con un dolor a la movilización activa y pasiva, moderada o severa, dependiendo esto de la presencia de crépito. ¿Cómo va a venir con un miembro en posición antiálgica? Eso quiere decir antiálgica que el paciente ha dado con una posición en la cual le provoque menos dolor. Va a haber un aumento de volumen, una equimosis significativa que es el signo de Heineken y la deformidad marcada en sí en fracturas de húmero proximal. Este es el signo de Heineken que les decía yo, es el signo en el cual vamos a plantear una equimosis a nivel interno del brazo y también a nivel del tórax, a nivel del pectoral. Entre los estudios complementarios que se van a solicitar para las fracturas del músculo proximal vendrían a ser una radiografía anteroposterior y las radiografías laterales de hombro. También es importante recalcar que podemos también tener otras posiciones importantes para dar un diagnóstico a nivel de la fractura y a nivel del húmero proximal, vendría a ser la radiografía de la axila o de la dirección glenohumeral y también la radiografía de la axila del Belpow. Otro estudio importante que podemos solicitar vendría a ser la tomografía axial computarizada, en la cual nos va a dar los trazos de fractura, las características que va a tener y la personalidad de la fractura, en el cual se tiene que tomar una decisión en el cual si podemos tratar de conservador o realizar una osteosíntesis a nivel del humo proximal. Entre las clasificaciones que podemos ver a nivel del humo proximal, vendría a estar la clasificación de Koch, que venía a ser anatómica, en la cual solamente nos va a describir una cabeza, un cuello anatómico
una región epifisiaria que vendría a estar formada por el tocante troquín y troquíter, y también un cuello quirúrgico, que vendría a ser una de las clasificaciones más antiguas. También tenemos la clasificación de Codman de 1934, en la cual nos va a dividir en tres segmentos. Tipo de fracturas desplazadas, las tipo A vendrían a ser las del troquíter. Las tipo B vendrían a ser las fracturas que son desplazadas del troquín. Las tipo C, estamos hablando de que vendría a ser una fractura que vendría a estar decapitando a nivel de la cabeza humeral, y la tipo D vendría a ser la fractura que tenga compromiso a nivel metafisiario o a nivel del cuello quirúrgico. Clasificación de NIR, que vendría a ser la clasificación que nosotros más utilizamos para clasificar las fracturas de húmero proximal, en la cual nos habla netamente de cuáles vendrían a ser las características que tenemos que saber para poder clasificar un tipo de fractura. Por ejemplo, entre las características vendría a estar la angulación, que tiene que ser mayor a 45 grados, y el desplazamiento de cada trazo de fractura tiene que estar con un desplazamiento mayor a 1 a 2 centímetros, para poder nosotros poder catalogar y clasificar según la clasificación de NIR. Y la clasificación de NIR nos va a clasificar de la siguiente manera. Entonces, ¿cuál vendría a ser la característica para poder clasificarla del número proximal? Que tenga desplazamiento mayor a 2 centímetros y una angulación mayor a 45 grados. Por ende, nosotros vamos a clasificar las fracturas de NIR si tenemos el tipo de fractura o el tipo de desplazamiento de los fragmentos que tengamos a nivel del húmero proximal. Las podemos clasificar como una NIR 2 en dos partes, en tres partes, en cuatro partes, y una NIR 5 que vendría a estar un tipo de fractura desplazada con angulación y con la superficie articular luxada. Esa vendría a ser la clasificación de NIR. Como le dije anteriormente, está basada netamente en el número de fragmentos y no en el número de fracturas. Quiere decir que los fragmentos de las fracturas tienen que estar desplazados para que nosotros los podamos clasificar. Tenemos, como anteriormente decíamos, la clasificación de Koch nos dividía igual en uno, 2 y 3 y 4, o en A, B, C y D. Es lo mismo, aquí hablamos de solamente si hay una fractura de trocánter mayor, es una NIR 1. Si tiene una fractura también, lo que es decir, la trocánter mayor y trocánter menor, de lo que vendría a ser el 1, tenemos una NIR 2. Si tenemos compromiso de la cabeza con desplazamiento, es una NIR 3. Y si tenemos un compromiso de todos estos fragmentos, estamos hablando de una NIR 4, dependiendo si hay luxación de la cabeza humeral. Ahí, por ejemplo, vamos a ver una clasificación de NIR según desplazamiento en dos fragmentos. La tipo A vendría a ser una NIR 2, la tipo B no la podemos clasificar porque nosotros necesitamos que la fractura esté desplazada para poder clasificarla. Ahí tenemos un fragmento, un desplazamiento de tres fragmentos, de todos los fragmentos desplazados, que vamos a clasificarla como una NIR 4, ¿ya? Otra clasificación que nos ayuda a poder tomar una decisión en los pacientes vendría a ser la clasificación de la AO, en la cual nos habla de un tipo A, las fracturas que son extraarticulares unifocales, las tipo B, que vendrían a ser fracturas extraarticulares bifocales, y la tipo 3, que vendrían a ser fracturas netamente articulares. No se la voy a mostrar porque esta no creo que no le van a entender mucho porque son varios números, así que se queden tranquilos con las fracturas de NIR. Según la incidencia en las fracturas de NIR, los principales tipos de incidencia de cuáles vendrían a ser los trazos de fracturas más comunes, estamos hablando que la NIR 1 es el 80%, las NIR 2 el 10%, las NIR 3 y 4 que vendrían a ser las más complicadas, las más graves, entre 2 y 3%, y con la fractura y con compromiso de la cabeza humeral, un 3% con luxación de la misma cabeza humeral. Los tratamientos pueden haber tratamientos conservadores en pacientes que tengan fracturas no desplazadas. Cuando tengamos una angulación y un desplazamiento mayor de 45 grados y ya un desplazamiento mayor de 1 a 2 centímetros, estamos hablando de que vendría a ser un paciente quirúrgico que se va a tratar de corregir para que podamos tener una rehabilitación más rápida
y una movilización más rápida de las articulaciones vecinas, en el cual vamos a tener una mejor movilización, pero tenemos que tomar en cuenta el trazo de fractura y la angulación y el desplazamiento. Cuando hablamos de tratamientos conservadores, estamos hablando de uso de cabestrillo, podemos hablar de cabestrillos con apoyos de hombro o también podemos hablar de un yeso colgante. Los yesos colgantes se utilizan al momento de, hay pacientes que tenemos hoy nuevos en los cuales no tienen la posibilidad de poderse operar y también los trazos de fracturas no son tan desplazados, en el cual nosotros vamos a utilizar un yeso colgante que nos va a ayudar a que tenga una reducción lenta, ¿ya? Mientras el peso tenga ahí a nivel del codo, eso va a ir realizando una reducción, una tracción a nivel del trazo de fractura proximal. Cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, estamos hablando de que podemos realizar cirugías abiertas, MIPOS, osteosíntesis, cerclaje, utilización de clavos endomedulares, fijación con placa o la última que vendría a ser artroplastías de hombro. Ahí tenemos osteosíntesis con clavo, con tornillo, con placa. Y tenemos las artroplastías que vendrían a ser el recambio netamente articular de la superficie articular. Puede ser una superficie, una prótesis parcial, como vemos en la izquierda, o una prótesis total de hombro, como vemos al lado derecho, cuando hablamos de tratamiento quirúrgico. Complicaciones que podemos tener en fracturas de húmero proximal: lesiones vasculares, más que todo lesiones a nivel de arterial axilar, lesiones del plexo braquial, no se olviden que el plexo braquial está pasando por delante de toda la parte del hombro, necrosis vasculares, pseudoartrosis a nivel de húmero proximal, el hombro congelado, que es una de las características más importantes, pacientes que se operan o pacientes que se hacen tratamiento conservador y después no quieren mover el hombro, se les fibrosa, hacen una capsulitis adhesiva en el hombro y no pueden mover el hombro porque les duele, pues tienen que duele. Y las miocitos cicantes, que es una de las características también de las complicaciones. ¿Alguna pregunta de húmero proximal? Doctor, ¿qué son los MIPO? Las MIPO son procedimientos quirúrgicos en el cual se realizan procedimientos mínimamente invasivos, con pequeñas heridas. ¿Me entendió? Hola. ¿Alguna otra pregunta? O sea que una MIPO no se puede hacer con una fractura expuesta que esté en No, grado 3, ¿sí? ¿No? no, 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 no. Las MIPO solamente se utilizan en fracturas que tengan cominuto, que sean fracturas cominutas, en la cual nosotros podamos no abrir el foco de fractura. Quiere decir que no vamos a abrir el foco de fractura, vamos a colocar la placa sin abrir el trazo de fractura, solamente realizando una reducción del trazo o de los trazos que tenga y colocando la placa de osteosíntesis. En caso de fracturas expuestas no se puede realizar una MIP, a no ser de que sea una fractura expuesta diaficiaria transversa en la cual podamos colocar un clavo endomedular, pero mm, dependiendo de también el tipo de infección que tenga, la contaminación que haya tenido la fractura. Ok, doctor, gracias. Entonces, continuamos con lo que vendría a ser las fracturas del húmero diaficiario, la parte del cuerpo del húmero. Bueno, son fracturas diaficiarias de húmero que representan el 1 al 3% de todas las fracturas. Se van a producir por caídas de altura, por traumatismo de alta energía o de arma de juego. El 95% de las fracturas son diaficiarias, son cerradas y no abiertas. El desplazamiento de la fractura es resultante de las fuerzas musculares que vamos a tener a nivel del brazo, o la fuerza que tenía el bíceps braquial y el tríceps braquial, ¿no? Los mecanismos pueden ser directos, por accidentes de tránsito, por trauma de alta altura y con baja energía. Y los indirectos, caída de mano por hiperflexión, caída sobre el codo, contracturas violentas
a nivel de la musculatura, como vemos en la imagen. Accidentes de tránsito más característicos. Los antecedentes, siempre tener un antecedente traumático, la clínica, cómo no va a llegar el paciente, no llega el paciente con lo que es un dolor a la movilización activa y pasiva del brazo, con presencia de crépitos, aumento de volumen, deformidad, acortamiento del brazo. Entre los estudios complementarios que se vamos a solicitar, una fractura de húmero, nos vamos a necesitar con radiografía anteroposterior, lateral y lo que vendría a ser la transtorácica de Lauer, en la cual vamos a ver los trazos del trazo de fractura y lo vamos a ver en toda su extensión al húmero. ¿Cómo lo vamos a clasificar las fracturas de húmero? Tenemos una clasificación anatómica en la cual nos clasifica la diáfisis en un tercio proximal, un tercio medio y un tercio distal. Entonces, el mismo cuerpo del húmero lo vamos a clasificar en tres, ¿ya? Clasificación de la fractura, como yo le dije anteriormente, tenemos fracturas transversas, oblicuas largas, oblicuas cortas, espiroideas, animal de mariposa, segmentarias y multifragmentarias. Para ¿cómo vamos a utilizar, cómo vamos a clasificar este tipo de fracturas? Este tipo de fracturas que se llaman según la clasificación AO, dependiendo de los trazos si son simples, si son complejos. Como en este caso vemos una fractura de trazo oblicuo corto, tenemos una fractura con ala de mariposa y tenemos una fractura que vendría a ser multifragmentaria a nivel del tercio medio del húmero. El tratamiento que se puede realizar, hay procedimientos que se pueden realizar conservadores, con utilización de una férula en U, en confitero, o órtesis funcionales, yesos colgantes. Y cuando hablamos del tratamiento quirúrgico, se puede realizar osteosíntesis con placa, podemos realizar osteosíntesis con clavos endomedulares o simplemente colocar la fijación externa con tutores. En este caso estamos hablando de un tratamiento conservador con una férula en U. También tenemos las órtesis a nivel del trazo del brazo. Como ven acá, son órtesis que se utilizan para que no haya el desplazamiento de la fractura al momento de utilizar o llegar a un tratamiento conservador. Cuando nosotros hablamos de un tratamiento ortopédico, cuando la fractura es aislada, cuando su alineación es correcta tras colocación de la férula y la angulación tiene que ser menor a 20 grados en AP y angulación menor a 30 grados en una radiografía lateral. Según tratamientos conservadores, según Sarmiento, realizaba todos los tratamientos conservadores con fracturas diaficiales de húmero, ¿ya? Indicaciones quirúrgicas absolutas para que el hueso, las fracturas diaficiarias de húmero sean tratadas quirúrgicamente, tiene que ser una fractura abierta, puede tener riesgo de tener lesiones vasculares, parálisis del nervio radial, de la reducción cerrada, un codo flotante, o también podemos hablar de un fracaso de tratamiento ortopédico, una pseudoartrosis, tratamiento también en fracturas patológicas, en el cual tengamos metástasis a nivel ósea, y lesiones a nivel de plexo braquial también, que vendrían a ser las indicaciones absolutas de una osteosíntesis o de un tratamiento conservador a nivel diaficiario. Ligaciones podemos tratarlas como relativas en pacientes politraumatizados, fracturas bilaterales de húmero, fracturas segmentarias y necesidad de utilizar muletas en pacientes politraumatizados, ¿no? Complicaciones más características de las fracturas diaficiarias vendrían a ser la lesión del labio radial de Hostin-Lewis, ¿ya? Si ustedes se acuerdan de un poquito de anatomía, los que han estudiado o los que les gustaba anatomía, el nervio radial en el tercio distal de la diáfisis se hace de posterior, se hace anterior y va a cruzar toda la parte anterior del húmero para hacerse medial, ¿ya? Entonces, las fracturas cuando son fracturas diaficiarias distales
pueden comprimir el trazo de fractura, pueden comprimir el nervio radial y puede provocar esta lesión que acabo de decir. Lesiones de vaso también, lesiones a nivel de ramas del plexo braquial, el neurosis complejo, bueno, son las fracturas multifragmentarias, ¿ya? Y característico a nivel de brazo, el síndrome compartimental. Esta es la lesión de Loews-Lewin que le decía a ustedes, fractura que tenga el tercio distal, en el cual por donde va a pasar el trayecto del nervio radial. Tratamientos quirúrgicos, entonces, ¿qué utilizamos? Podemos utilizar placas y tornillos, podemos utilizar clavos endomedulares, podemos utilizar clavos TENS a nivel de en niños menores de 13 a 14 años y podemos complicaciones tardías que podemos tener un retraso de consolidación viciosa, en la cual podemos tener la pseudoartrosis o también las lesiones nerviosas tardías, como la neuropraxia, la axonognesis y la neurognesis. ¿Alguna pregunta de las fracturas diaficiarias de húmero antes que pasemos a las distales? No, doctor. Nada, ya seguimos entonces porque es largo esto, ¿ya? Hablemos entonces de la fractura de húmero distal. Se considera como las fracturas de húmero distal son aquellas cuyo epicentro se encuentra a nivel del cuadrante de Müller, ¿ya? Son fracturas de húmero distal que corresponden al 2% de la fractura y tienen como distribución etaria bimodal. Eso quiere decir que puede haber jóvenes como pueden ser adultos. Ese es el cuadrado de Müller, ¿ya? Para lo que me iban a preguntar, ahí está conformado toda la expansión de lo que vendría a ser la metáfisis en los dos cuadrantes. También tenemos por común tratamientos fallidos con el dolor y la rigidez con la deformidad. El arco de movilidad funcional de Moro está entre 30 al 130 grados de flexoextensión y los factores influyen dependiendo de la edad, la osteopenia y osteoporosis que tenga el paciente, retardo de consolidaciones y la rigidez por el fallo de osteosíntesis. Mecanismo de acción puede ser directo, indirecto, como en todo tipo de fractura. Pueden ser las directas por caídas directas, accidentes de tránsito, caídas por alta altura o de tramo de baja y alta energía. Y los indirectos por causas por hiperflexión a nivel del codo. Siempre en la anamnesis del paciente tratar de tocar todas las estructuras anatómicas en la cual a nivel del codo vamos a tener en un codo en flexión la línea de Margini que vamos a comenzar a palpar dependiendo del epicóndilo, epitróclea y vamos a palpar todo lo que vendría a ser la fosa olecraniana anterior, un codo en extensión, o perdón, la fosa coronoidea y un hueso, uno en extensión, vamos a tocar todo lo que vendría a ser el triángulo de latón, que va a estar formado por el epicóndilo, por la epitróclea y el olecrano. ¿Cuál vendría a ser la clínica de estos pacientes? Dolor intenso, moderado y severo, con presencia de crépito, aumentos de volumen, deformidades marcadas, acortamientos del miembro. Tipo de radiografía que se va a solicitar, radiografía apilateral de codo, en la cual también podemos solicitar una tomografía axial computarizada cuando son fragmentos que son bien interarticulares para ver cuántos tipos de fragmentos tenemos para poder planificar un tipo de osteosíntesis. ¿Ya? Según la clasificación de Júpiter, nos va a clasificar en 4, una tipo A que vendría a ser una forma de una T alta y baja, las tipo B que vendrían a ser una fractura Y, las tipo C que vendrían a ser fracturas en H y las tipo D que vendrían a ser fracturas lambda, medial o lateral. Clasificación AO que nos va a escribir dependiendo del trazo de fractura, si son trazos simples, parcialmente articulares o completamente articulares. A nivel de húmero distal, tenemos en algunos casos, cuando son las fracturas son articulares y no desplazadas, se puede tomar también
conservador, pero casualmente las fracturas de húmero distal, casi la mayoría vendría a ser complicadas, ¿ya? Son interarticulares, con mucho desplazamiento por las fuerzas musculares que vamos a tener y por los compromisos vasculares neurovasculares que vamos a contar aquí. No se olviden que por aquí va a pasar el nervio radial, el nervio cubital, medial, en la parte más interna a nivel del canal epitropio craneano, el nervio cubital, en la parte más anterior del nervio mediano y de atrás hacia adelante no va ni el nervio radial. Entonces, tenemos varias estructuras nerviosas en las cuales nos comprometen a realizar una osteosíntesis, una fijación interna. La mayoría de las fracturas de las extremidades de húmeros, como les dije anteriormente, son tratadas quirúrgicamente. Tipos de abordaje, tenemos el abordaje posterior, que si usted no lo tome en cuenta porque eso no les voy a preguntar, ya, para realizar una fijación externa, fácil lo ponemos en el cúbito ventral con un apoyo a